Hola, mi amor. Hola, Ale. Susana, qué rico saludarte, como siempre, qué felicidad. Tanto tiempo sin vernos, ¿ah? Cierto, cierto, cierto. ¿Cómo? Vos sabés que yo no te veo, tu pantalla me la tengo en negro, porque Sí, viste que el Insta está medio rebelde en últimamente. cambio yo te veo con toda tu luz y con esa imagen tan bella de fondo que tienes allá. Así que qué rico, qué bueno tenerte por aquí y más para hablar de un tema tan especial, emociones y prosperidad, Susana, que creo que esto Wow. sí que es bien llamativo, ¿no? Sí, yo estoy muy, muy interesada en este tema, ahora te les voy a revelar bien por qué. Y más que nada, me interesaba interactuar con vos, que tenemos un ensamble muy hermoso, yo de la parte intuitiva, vos de la parte médica y también intuitiva en tu caso, ¿no? Sí, Eh, pero bueno, porque mira, viste que yo este año estoy desarrollando la maestría de la libertad, ¿te acordás? pero por supuesto, ¿cómo no? Bueno, entonces cada seminario que doy, como que el espíritu después me revela qué pieza del rompecabezas de la libertad sigue. ¿Y Ok, por qué? Y me explica por qué. Entonces, no sé si vos al final pudiste ver el seminario que yo te lo mandé grabado porque vos estabas de viaje, el sí, último, sí. que fue muy, pero muy poderoso porque la verdad que de todo lo que di hasta acá, fue el seminario que más me ha escrito la gente Qué bonito. con mucha movilización y con muchos resultados. El del cerebro azul también, pero no tanto, porque la gente en el cerebro azul se expresaba más una técnica para hacer. Ajá. En cambio, en sanar la familia fue como directo, ahí en el seminario hicimos todo el trabajo. Entonces, fíjate que tardaron, porque hace ya más, casi 3 semanas que lo di, y tardaron en darme el motivo que tiene que ver con nuestra charla, cuál era la pieza que seguía. Sanar la familia fue liberarnos de las ataduras, dejar libre a nuestros padres, dejar libre a nuestros hijos, pero mis maestros me cuentan ahora que es sumamente necesario que los maestros, la maestría que nosotros estamos desarrollando, Ale, tiene una necesidad de que nuestros maestros caminantes del mundo que están cambiando la frecuencia del planeta tienen que necesariamente conectarse con la prosperidad. Qué bien, qué bien. Me encantan esas dos palabras, frecuencia y prosperidad. Porque yo Exacto. creo que eso ya nos empieza a abrir el camino. Cuando empezamos a vibrar en un patrón frecuencial determinado, y lo contábamos esta mañana en el live con Lili, realmente ahí es cuando empieza a ver la verdadera magia, esa verdadera alquimia que estamos buscando, ese movimiento interior que nos permite aproximarnos a eso que hemos decretado como nuestros sueños, pero además lo hemos decretado, no es por si de pronto tal vez quizás algún día, quién sabe, podría ser a lo mejor, sino que es un Claro, decreto total y eso ya empieza a exacto. movilizar frecuencias. Bueno, pero mira, ahora vas a ver que te tengo un ping pong, porque mirá la revelación que baja de los maestros, que fue, a mí me impresionó mucho cuando me reuní con ellos y fui escribiendo todo lo que me comentaban. Ellos me mostraron la enorme cantidad de patologías y conductas emocionales destructivas que trae la carencia de dinero. Entonces me pidieron que haga un seminario que sea como el retorno a la abundancia, sanar las líneas del dinero, Sí, porque nosotros los humanos creamos nuestra abundancia y nuestra prosperidad siempre copiando patrones, ya lo sabés, y reproduciendo creencias que están como una base de datos claro. adentro nuestro. Qué maravilla Dime. es eso, porque es que estamos hablando de creencia y carencia. Y fíjate cómo hasta Claro. riman, ¿no? Y esa creencia nos lleva necesariamente a que estemos sintonizados. Mira, Susana, nosotros en Sintergética hablamos de cuatro palabras. Las llamamos sintonía, sintropía, sincronía y
Me falta una, ¿cuál es? Isintopía, claro, isintopía. ¿Qué significa eso? Que cada una de esas palabritas tiene un efecto específico a nivel de la conciencia, pero cuando decimos sintonía, significa que esas frecuencias empiezan a relacionarse y empezamos a resonar, me encanta esa palabra, a vibrar en la misma frecuencia. Yo creo Claro. que esa carencia empieza precisamente desde que decidimos vibrar en frecuencias distintas a la de la abundancia. Y eso que pareciera ser una información esotérica es una información No, completamente... pero no, Ale, mirá, fíjate ahora lo vas a mirar vos desde el punto de vista de la medicina, porque sí, acá vos vas a ser el puntal hoy. El espíritu me dijo, para realmente poder subir la frecuencia emocional de los maestros, de los seres humanos que están capturando la energía cósmica del cambio, hay que reconocer primero qué es lo que pasa con la pobreza en los seres humanos, qué pasa con la carencia. Vamos a ir primero ahí, porque nosotros siempre vamos a este punto, a ver cómo podemos crear abundancia, qué tenemos que vibrar, qué tenemos que pensar, qué tenemos que emocionarnos. Pero vamos a reconocer primero qué nos pasa si nosotros ahora no hacemos el ejercicio de ujú, empezar a trabajar nuestra riqueza. sí, El espíritu me apuntó, me dijo, con la pobreza, los seres humanos y principalmente los que vamos a estar llevando la maestría del ser para llevar esta humanidad al próximo paso, la pobreza da baja autoestima. La pobreza y la carencia de recursos, pero especialmente de dinero y de muchas otras cosas, nos da victimización. Esto de que todos pueden, los otros pueden y yo no puedo. Nos hace una disminución sustancial de nuestro poder. Sentimos que no podemos porque no tenemos con qué, porque no tenemos tiempo, porque quiero hacer tal cosa, pero siempre me falta eso que nosotros, a la energía que le llamamos dinero. Hay una disminución de oportunidades de dones. ¿Qué significa? Que una persona que está esclava de trabajar y de sobrevivir, una persona que solo enfoca la supervivencia, no puede reconocer y sentir sus propios dones. A nivel emocional y que genera enfermedad, y ahora vos decime a dónde va a llevar esto, la pobreza te trae frustración, te trae sumisión, nos dejamos hacer cualquier cosa con tal de ganar un peso más. Nos hace ir a la falta de descanso. El cuerpo y la mente no se pueden terminar de recuperar. Cuando somos carentes y estamos viviendo en la pobreza, no nos alimentamos bien, porque siempre buscamos el precio más barato claro. y nunca entendemos cómo es que la gente tiene que comer. Nos hace falta de tiempo para la creatividad, o sea que cualquier cosa creativa que te surja, la vas a desechar con la consecuencia que eso le trae a la mente, al cuerpo y a las emociones. Nos hace sentir el fracaso, la tristeza en la cabeza, el agotamiento de la vida, o sea, no doy más de ir a trabajar todo el tiempo como un loco y que nunca me recompense, que nunca me alcanza, y te da también niveles de baja de dolencia, como por ejemplo la envidia. La envidia es una dolencia del ser que se cree incompleto, ¿no? Y Ujú. hace que todas las personas que son carentes y están en la pobreza hacen un efecto en la familia y en la sociedad de nivelar para abajo. Así ¿Qué es. te parece todo esto Oye, que me oye, dijo el es que espíritu? eso me parece absolutamente fantástico todo lo que estás diciendo. Mira, vamos a desglosar un poquito porque es que me parece muy especial. Cuando tú Dale. dices baja la autoestima, se presenta la victimización, se disminuye la capacidad de poder para poder, se disminuyen los dones, hay frustración, sumisión, falta de descanso, todo esto que mencionabas, el fracaso, la tristeza, el agotamiento, la envidia, todas son bajas frecuencias. ¿Y qué pasa? Que generalmente están asociadas a algo muy importante que es la culpa. Y la culpa lleva a estar buscando siempre a alguien que
te llevó, entre comillas, a vivir lo que estás viviendo. Y digo entre comillas, porque es que nadie escoge eso para ti, eres tú el que acepta vibrar en esa frecuencia. Es el famoso ejemplo del monjecito aquel al que retan a que no pierda la paciencia y la otra persona empieza a lanzarle cualquier tipo de improperios todo el día, el segundo día, el tercer día, hasta que el otro se rinde y le dice, no, por lo menos dime cómo lo hiciste. Y él le dice, muy sencillo, me estabas dando un regalo, pero mientras yo no lo acepte, ¿a quién le pertenece ese regalo? Así que en verdad lo que empezamos a entender aquí con esto, Susana, es que hay toda una fisiología de la carencia. Es decir, es verdad Exacto, que de eso quiero que nos hables vos ahora. Hablanos de la fisiología, porque entendiendo esto también vamos a entender el origen, que claro, nosotros estamos copiando este molde, ¿no? y no es extraño que tus maestros se hayan demorado tanto para decirte esto, porque es un proceso complejo, es un proceso que desde el punto de vista neurológico y funcional puede generar muchos movimientos en nuestro interior. El cerebro cuando tiene esa sensación de escasez, trata de acumular. La orden es acumulen porque nos vamos a meter en una época de escasez. Como cuando vino la pandemia, recuerdas que todo el mundo se fue a los supermercados a comprar enlatados y papel higiénico, ¿no? Y Sí. realmente, entonces, ¿qué pasa? Que en un momento determinado, cuando uno identifica esa carencia, trata de retener. El retener es propio del tercer centro, del plexo solar, de esa zona donde están muchas de las patologías actuales, las gastritis, el colon irritable, la pancreatitis, los problemas del hígado, los problemas del vaso, los problemas de absorción de los alimentos, las enfermedades idiopáticas en relación con enfermedades autoinmunes. En fin, es una cosa que es absolutamente impresionante lo que ocurre en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que la fisiología le dicta a todas y cada una de las células una orden que dice estamos en escasez y las células periféricas, más de yo no sé cuántos trillones de células están recibiendo una orden que simplemente cumplen. No tienen la capacidad de discernir y decir esto es bueno o esto es malo, no. Recibimos una orden que dice estamos en carencia. Si estamos en carencia, inmediatamente esas células empiezan a decirle a las mitocondrias, oye, no consuman tanto porque se nos va a agotar la energía, el ADP, el ATP, el fósforo y obviamente esto nos va a llevar a que nos sintamos deprimidos, cansados, fatigados y por supuesto expuestos a esas frecuencias que nos están llevando al caos interior que por supuesto se combina con la envidia, el fracaso, la tristeza y todos esos etcéteras que mencionaste. Así que desde ahí ya empieza a modularse el cambio en nuestro ser porque simplemente decidimos aceptar un patrón vibracional que no nos correspondía. Te lo escuché decir muy bellamente en uno de esos seminarios que has hecho y es que nosotros por naturaleza somos abundantes, tenemos derecho a reclamar lo que es nuestro porque así lo Totalmente. dispusieron esos maestros. Y cuando no lo hacemos, entonces simplemente es como cuando tenemos unas frutas ahí en la alacena y dejamos que el tiempo pase hasta que simplemente se pudren y se pierden. Claro, es muy importante reconocernos en dónde estamos para poder tomar la decisión de salir de ahí, de donde estamos. Por eso el Espíritu me dijo, una de las plagas más importantes donde se toma el dominio de la mente y de la voluntad de las personas es mantener a la gente en la pobreza. Así es. Y nosotros, sin darnos cuenta, tomamos ese molde y es como que no supiéramos cómo hacer con nuestra mente y nuestra voluntad, porque a veces es fácil decir, no, tenés que hacer afirmaciones, no, sí, vos tenés el poder, vos sos el manifestador de la realidad de tu vida, pero eso entra por la cabeza, pero hasta que uno lo pueda cognizar, darse cuenta de que es cierto y de cuál es el método, cómo empezás a cambiarlo, Claro. es lo que estamos tratando de asesorar nosotros. Sí. Pero lo primero que hay que hacer para rescatarnos es reconocer el terreno donde estamos actuando, ¿cierto? Por supuesto, y ese terreno es muy importante porque hace parte de la forma en que podemos pisar firmemente, de anclarnos, y desde ahí empieza la sensación de poder.
Pero ojo, no poder para manipular, sino poder para compartir, para lograr en No, colectivo, ya, para trascender el poder para para poder. poder. Exactamente, no simplemente para manipular, que es lo que está ocurriendo. Cuando nosotros vemos lo que está pasando, muchas de las naciones del mundo se están enfrentando hoy a que los grandes gobernantes están fabricando una serie de ideas porque les interesa que el pueblo se empobrezca. ¿Por qué? Porque así van a depender de subsidios y obviamente esos subsidios los van a llevar a que tengan que estar dependiendo de un Estado y les va a dar temor que ese Estado se pierda en las manos de Los, quienes los está y por lo convierten en tanto, mendigos, los exacto. convierten en Y ahí mendigos. empieza el culto a la pobreza. Entonces hay que más bien cultivar la abundancia, vibrar en ese patrón de abundancia, sintonizarnos en esa frecuencia y sincronizarnos con todos los eventos que en la vida representen abundancia. Esto es abundancia, esto que estamos haciendo en este momento es abundancia, esto de compartir con tanta gente, esto de que cuando la gente replica nuestros mensajes, definitivamente estoy convencido totalmente, Susana, de que está haciendo que ese eco, ese boomerang se devuelva para que también nosotros recibamos en abundancia. Por eso yo creo que vale la pena aquí llamar la atención, Susana, cuando entramos en ese plano de la pobreza, cuando empezamos a entrar en ese plano de la escasez, Dios mío, no me va a dar el dinero para este mes poder pagar mis cuentas, Dios mío, no voy a tener con qué cubrir aquello, no voy a Claro, tener con qué la pagar gente aquello. pierde las ganas de vivir cuando les pasa esto. Claro, Yo lo viví y mucho tiempo. Es más, nací en una familia donde tenía exaltado todas las líneas de la pobreza, todas las líneas del dinero estaban cortadas y yo reproduje al pie de la letra, claro. Ale, todas las calamidades habidas y por haber que trae el creer que uno no puede, que no tiene. Y hay encima de todo esto, y esto es muy sutil, estemos atentos, hay encima una formación religiosa que hace que vos te conformes con esa pobreza creyendo que tiene una virtud, Claro, ¿no? Nos han enseñado como la virtud de la pobreza, como la virtud del sacrificio. Pero eso es como para decir, bueno, mirá, seguí viviendo ahí donde estás y nadie te da, ahora están las fórmulas puestas a disposición de la así gente. es. Ahora estamos recibiendo los mensajes para poder cambiar una química amable en nuestro cuerpo. Ahí Porque ¿qué le no es- pasa a a un hombre, por ejemplo? Porque el hombre lo vive con más crueldad, porque el hombre como trae, también es un estigma, el mandato de que tiene que proveer, de que tiene que sostener, si tiene hijos, con qué le voy a dar de comer, cómo lo voy a hacer para mandarlos a la universidad, qué pasa si se enferman, o sea, esa carga que ahonda y ahonda el pozo de la pobreza hasta que quedan todos sumergidos allá abajo y es muy difícil sacar después al grupo familiar de ahí. Pero ¿qué le pasa a una mente, Alito? Contanos químicamente? Puede llegar a producir depresión la pobreza, Por ¿verdad? supuesto. Porque Mira, me encantó esa expresión que utilizaste, una química amable. Realmente una química amable es esa que nos permite liberar endorfinas, esas sustancias de las ganas, de la intención, de la chispa, de la felicidad como la serotonina, de la pasión como la dopamina, de la oxitocina que nos invita a vincularnos y a conectarnos y a gozar como si fuéramos niños. Esta mañana nos reímos mucho porque cuando empieza la música, Susana y yo nos empezamos a mover casi sin darnos cuenta y de pronto estamos despertando los niños que están en nosotros. Miren, yo veo esa carita de Susana siempre y yo no puedo hacer otra cosa que contagiarme de esa niña inocente que allá muerta de la risa, picarona, le dijeron esta mañana. Y qué rico, porque es que en verdad eso es lo que vinimos a hacer. Cuando tú entregas esa sonrisa, hay otros más que están empezándose
por neuronas en espejo a contagiarse de esa sonrisa. Y esa contagiarse de esa sonrisa es un movimiento que abre, fíjate que se forma este movimiento que abre a la ventana de las oportunidades. Es decir, el universo se dispone con solo una sonrisa. Lo que está ocurriendo a tu alrededor empieza a ocurrir de una manera mágica porque en ese momento, cuando tú entregas tu sonrisa, la sintonía empieza a ser a otro nivel, elevas tu nivel frecuencial y es allí donde empezamos a sentirnos de verdad como los seres que vinimos a ser, los que teníamos que gozar en el paraíso que nos fue dado. Es que tenemos un paraíso, pero pensamos que el paraíso era Claro. externo y resulta que con mucho tiempo descubrimos, no, es que el paraíso es interior y que no se trataba simplemente de acumular dinero, por supuesto, es importante el dinero como un dharma, como una energía que circula, pero no es ese el móvil de nuestras acciones. Cuando eso se da simplemente como un complemento, como una compensación a lo que cada uno de nosotros está aportando, ahí empieza la verdadera alquimia. Exacto. Mirá, vos sabés que yo siempre disfruté, yo soy un humano, me considero un humano muy amable y yo disfruto, yo a veces voy por la calle en cualquier lugar de cualquier país y cuando alguien me mira a los ojos, yo siempre le sonrío. Siempre sonrío o hago un gesto y mucha gente se queda seria mirándome como diciendo, me estás perturbando con tu sonrisa, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? Como algo peligroso que estuviera haciendo, ¿no? Sí, O sí, como sí. un rasgo de locura. Sí. Yo lo veo en el rostro de algunas personas, pero a mí como no me importa, yo sigo sonriendo. Y hay otros que me devuelven la sonrisa, cada vez son más los que me devuelven la sonrisa, pero algunos hacen, por ejemplo, un gesto como abriendo los ojos y ¡ah! ¿No? Allá Y va, nos sonreímos. allá va la loquita de Barriloche, qué maravilla. Sí, 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 sí. Pero Por mira, eso siempre que viajamos, Gus, por ejemplo, va 2 metros adelante mío. y también Porque nos ocurre una cosa que es muy simpática. Indefectiblemente con estas cosas de las redes, pues la gente nos empieza a reconocer a veces en la calle y a veces unos nos saludan tan familiar. Hola Alejo, ¿cómo estás? Y yo, hola, ¿cómo te ha ido? Y yo, ¿quién será? Dios mío. ay, a mí también, a mí también. Pero vos sabés que yo tengo ya un síndrome, le vamos a llamar un síndrome benevolente, Ajá. que a mí me parece que yo conozco a todos los que me saludan o me hablan, ¿viste? No, no veo caras como diciendo, ay, no, esta persona nunca la vi. A lo mejor probablemente es la primera vez que la veo, porque sí, a veces me Claro, reconocen en los aeropuertos y eso, pero yo cuando los veo es como que me parece que estuve hablando con esa persona en algún tan momento o que bonito eso. conozco algo. Tan bonito. Es que ¿Te pasa eso? hay alguna cosa que nos conecta con eso en ese momento y así no sepamos bien quién es en ese momento. Es cierto que en las sonrisas nos encontramos y hay una cosa muy especial como signo de prosperidad y abundancia definitivamente, Susana, y es que cuando sonreímos al unísono, nuestros ojos empiezan a brillar mucho más. Y uno sabe que Exacto, ya esas chispas indican que el alma está ansiosa por encontrarse con el alma del otro. Y en ese momento exacto. es cuando empieza a ocurrir todo eso que tú intuyes en el momento preciso, cuando canalizas, cuando sientes que esos maestros también sonríen contigo porque encuentran esa niña inocente, juguetona, picarona, que se da el lujo de transmitir toda su información de una manera sencilla y sin ninguna cosa de esta que a veces nos encontramos, nena, ¿viste? Claro, exacto, exacto. Che. Ay, Bueno, qué bueno. es que todos los seres humanos, cuando somos felices, somos exponencialmente sanadores. Sí, Por eso es que el espíritu insiste tanto en poder trabajarnos a nosotros mismos para salir de estas conductas, como todo lo que te mencioné. Mirá que es una parte nada más de todo lo que me dictaron. sí. Yo no tenía conciencia de que la pobreza generaba todo esto. No me había dado cuenta hasta que yo me reconocí también en este listado que me dieron mis maestros, ¿no? Cada vez que ellos me decían baja autoestima, victimización, disminución del poder, o sea, yo decía, ay, sí, sí, yo sé, vengo de ahí, ¿no? La falta de descanso, imagínate yo que en mi época de menores recursos que he tenido en mi vida, con 4 hijos,
O sea, era una carga, me pasé años sin dormir. Pero bueno, Entonces, y sentir el agotamiento de la vida, pero claro, uno sabía que por, intuitivamente sabes que tenés que seguir hacia adelante y que en algún momento alguna solución se iba a encontrar. A medida que yo me fui formando espiritualmente y que fueron, la formación más importante que yo tengo es la que yo canalizo, qué bien. ¿no? Porque ellos me validan, me muestran cosas, me muestran, me dan como todo este listado que yo te acabo de dar ahora. Fíjate qué importante, la gente nos escribía y decía, yo me siento así, sí, eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Porque el fracaso es absolutamente destructivo químicamente hablando. Pero aquí Está es bien, donde yo te pregunto, porque obviamente tú lo estás viviendo desde esa abundancia y como ya lo dijiste, no siempre fue así. Hay un momento no, en que yo estoy seguro que Susana encuentra algo para empezar a canalizar, para ir a conectarse con esas fuerzas espirituales y es ahí donde yo te quiero preguntar, ¿en qué momento Susana empieza a vibrar en tal abundancia que simplemente empieza a traer la abundancia superior? Porque ya lo terrenal empieza a quedarse cortico y ya empiezas a necesitar esa conexión con otra antenita por allá superior que te empieza a decir es necesario vibrar en esa frecuencia. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue ese claro, punto de inflexión total? fue paulatino. En mi vivencia, sé que hay otras personas que les pasan otras cosas, pero en mi vivencia fue paulatino. A medida que yo me conectaba espiritualmente, comencé a salir de mi pobreza, de mi carencia, de mi falta de recursos de todo tipo, y del miedo que eso me provocaba, porque a mí me provocaba mucho miedo no tener Claro. recursos. eh, m- fue lento, en mi caso fue lento mi recuperación, porque además, como yo tenía tanto miedo, yo fui una creadora impecable de todos esos miedos. Yo a mis miedos los materialicé todos. O sea, Ujú, ujú. eso fue, digamos, un entrenamiento muy perverso para vivirlo, no quiero que nadie le pase, pero para mí fue un entrenamiento, eh, un máster que hice, ¿no? Me fui conectando, fui entendiendo, fui comprendiendo y fui poniendo en práctica y comencé a salir. Primero tuve que salir del pozo y quedarme estable, porque nosotros nos fundimos, perdimos todo con 4 hijos y en ese momento que nos pasó eso tenía 3 en la universidad y, y eso fue todo producto de mis miedos. Yo después agradezco que mis maestros me mostraron por qué yo me caí ahí. Ellos me mostraron cómo yo sola fui entrando con todo este desgaste, porque la mente cuando se acostumbra a estar mal, también sin que te des cuenta, vos sola seguís generando eso, como para, te parece que no hay otra realidad. Eso me pasaba a mí. Así es. Entonces yo seguía alimentando mis miedos, seguía pidiendo, rezando, orando para que Dios me hiciera justicia en algún momento, pero como era tan fuerte la frecuencia que yo mandaba Claro. de la desesperación, entonces cada vez me pasaban peores cosas. Ujú. ¿Entendés, Ale? Mira, ¿cómo decirle a la gente, Susana? Aquí nos está preguntando alguien, qué bueno poder sonreír, me da mucha lidia hacerlo. Yo creo que es tan sencillo como volver a recordar que fuiste niño o que fuiste niña y en ese momento, cuando dejas salir al ser inocente, al ser puro, al ser que no tiene las castraciones que fuimos generando en la medida en que empezamos a crecer para poder ser, como decía Alberto Cortés, para ser un pequeño burgués. Ciertamente hay que estar preparado, Sí. aprender un poquito de inglés y modales de superdotado. ¿Qué pasa? Que cuando nos metemos en esas vibraciones nos alejamos de lo que nosotros somos. Dios mío, yo no sé por qué a veces no lo entendemos más prontamente, pero a veces tenemos que estar en ese mundo de las fachadas que no son otra cosa que carencias también, de esas cosas que queremos proyectar en un momento determinado, pero que nos dejan fuera al ser verdadero que realmente reside en nosotros. Cuando en cambio ustedes encuentran que esta mujer se ilusiona, ustedes ven, voy a desactivar los comentarios para que vean cómo en un momento determinado, cuando yo pongo a hablar a Susana, ella empieza a elevar los ojitos, a generar esa
curva que está haciendo con su sonrisa y ya, eso es abundancia, es que eso es abundancia. Precisamente yo creo que el miedo nos lleva a estar en esta actitud y obviamente aquí nos contraemos. Miren lo que yo estoy haciendo, me meto en el cuellito de la tortuga como protegiéndome en Claro, lugar de sacar el cuello de la jirafa que me permita a mí enterarme de todo lo que hay a mi alrededor. Cuando empiezo a comerme las uñas, yo estoy generando un movimiento que dice hay que protegerse, hay que cuidarse, hay que guardarse, porque las fieras vienen detrás de nosotros, pero ya no son los dinosaurios, ya no son las grandes fieras que había en aquella época de la evolución en la que el ser humano tuvo que defenderse. No, es la fiera que está ahí disfrazada de miedos, de temores, de ansiedad, de claro. inseguridad, de ese síndrome del Fíjate, impostor. fíjate, Ale, que incluso nosotros reproducimos la creencia de que tenemos que ir serios en la vida. A todos nos educaron para estar serios. Por eso yo te expreso esto y a toda nuestra gente, que para poder sonreír a cualquiera y en cualquier lugar, se necesita coraje al principio, ¿eh? Se Sí, necesita valentía. Yo hasta que me defendí a mí misma y dije, yo quiero ser como yo soy. Porque la gente va toda seria, entonces parece que está todo bien, si estamos todos serios, preocupados, y nos miramos serios y nos hablamos serios, como que la autoridad representa la seriedad, seriedad en la misa, seriedad en la mesa, seriedad en el colegio, seriedad en el trabajo, seriedad en el banco, o sea, nunca vas a ir a un banco y vas a escuchar a alguien que se ría a carcajada, porque es como que claro, claro. desentona con el entorno, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando nosotros éramos chicos, mi abuelo no nos dejaba reírnos y hablar en la mesa, se había que como que respetar la comida siendo serios, ¿no? Sí, 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 Y sí. en la misa, imagínate que yo fui a misa toda mi vida, porque yo estudié en colegio de monja y después en el secundario fui al colegio de curas, o sea, me di una sobredosis. Me di una sobredosis de cómo estar seria, cuando yo era todo lo contrario a eso, hasta que en algún momento me pude defender a mí misma y dije yo quiero ser la expresión de lo que soy y no importa las consecuencias. Como ya estás Hoy, empezando a aprender ese idioma medio paisa, medio del eje cafetero, preparándote para la cumbre, hay una expresión que utilizamos mucho acá y es vuélvase seria mi mija. Y ¿y es una orden de verdad o no? sí, sí, a veces hay gente que lo dice en serio y entonces, claro, imagínate lo que un niño con esa esponjita que es su cerebro capta en un momento donde le dicen, vuélvase serio, mi mijo, Ay, pero ¿sí? Mi mijo, claro, además le dicen, ¿no? claro. Claro, es que la gente piensa que cuando alguien sonríe mucho tiene algunos genes fallados. Yo siempre me grabé una frase que decía, los cuerdos jamás historia hicieron. Así que qué Ay, bueno que por momentos nos atrevamos a sonreír, aunque la gente no sepa de qué estamos sonriendo y obviamente nos tildan de loquitos, pero los cuerdos jamás historia hicieron. Así que qué bueno que nos tilden de loquitos por momentos. A veces más un vale, a mí no exceso, me importa. Así que claro, yo claro, claro. Yo creo que perdí, yo ese miedo, bueno, perdí, gracias a Dios en este camino perdí una colección inmensurable de miedos, pero yo no tengo miedo para nada de expresar cómo soy, porque sé quién soy ahora. claro, un exceso de cordura a veces nos lleva a una pérdida de una deliciosa locura que necesitamos por momentos. A veces Totalmente. necesitamos hacer eso. Hay que volverse un poco locos. Claro, Por claro. favor, les Y eso es pido. parte de la prosperidad, eso es parte de lo que estamos buscando precisamente y cuando conectamos cerebro con prosperidad, hay algo que nos dice en nuestro interior, hey, un minutico, es tiempo de gozar, es tiempo de frenar todo eso tan serio que estás viendo. Mira que cuando asumimos una actitud de seriedad, entonces tenemos que arrugar la frente, juntar nuestras cejas y además poner un tono en nuestra voz que ya nos dice que es el momento de ser realmente esos seres importantes. Y ahí nos permite, Claro, Dios mío bendito, esa espontaneidad donde podemos realmente manifestar muchas cosas. Yo digo que la prosperidad es una conexión que tiene el alma con todo lo que nos dispuso a nosotros, como el dinero,
como los alimentos, como el aire, como el agua, que están en abundancia, para que finalmente nos conectemos y digamos, ya, es tiempo de verdad Claro, disfrutar. claro. Ahí leí en algunos comentarios que dicen, bueno, ya vimos el diagnóstico y los síntomas, dicen, ahora dennos la solución. Yo en mi canal, yo ofrezco que ustedes revisen, que yo tengo muchos audios para la abundancia, ¿no? Porque la carencia se trata con la energía complementaria. Y Ujú. sepan que así como en algún momento conté que el miedo es vacío, la carencia también es vacía, pero es abundancia de miedo. Claro, Entonces hay que empezar a desarmar, hay que empezar a darle otro léxico a la cabeza, otras palabras, otro diccionario. Y fundamental, que también lo hablábamos esta mañana con Lili, fundamental empezar a reproducir emociones que nos hagan sentir felices por algún tipo de abundancia, para agradecer eso y ir todo el tiempo con la mente, porque cuanto más empieces a vibrar que sí se puede, cuando tu inteligencia te diga, si hay otros que tienen mucho, ¿por qué no puedo tener yo? O cierto. sea, no hay ningún rasgo en una persona que se hace rica o que tiene mucha abundancia de todo, no hay ningún rasgo que te diferencie. Eso tienen que pensar. Y después hacer una metodología de trabajo, ¿no? Decir, bueno, yo esto lo voy a superar. Porque yo, por ejemplo, me acuerdo una vez me acuerdo perfectamente que venía en el auto con Gus y con los chicos, íbamos de vacaciones y se nos pinchó en la cubierta, en la ruta, y cuando me paré, yo, o sea, me sentí también tan desolada que hasta esos imprevistos sentía que eran como un peso de carencia, ¿no? De no poder seguir, tener que parar y cambiar la rueda. Y ese día yo me acuerdo que dije, basta, no, esto no lo voy a vivir nunca más. Qué No voy bien. a vivir más no tener. Y empecé a hacer mi trabajo espiritual a la par de, que- de convertir, digamos, de reemplazar los datos que yo usaba para manifestar mi realidad, porque todo se trata de eso. O sea, es Y tú como lo, que vos quieras agarrar tu computadora, que la tenés llena de fotos y de datos matemáticos y que de repente quieras hacer música con esa compu, vas a tener que vaciarla primero, le vas a tener que dar espacio a tu disco claro, rígido, darle claro, espacio para poder volcar otros programas y aprender a usarlos. No es salir de esa rigidez. instantáneo, no es instantáneo, Ale, no es instantáneo. Así es, salir de esa rigidez, empezar a generar pensamientos, semillas, como ya lo mencionaste allí. Yo no voy a seguir con esto, voy a conectarme con otra cosa distinta. Hay el mantra que ya estamos repitiendo, marica ya. Marica, ya. Me encanta cómo se te oye, me encanta cómo se te oye. No sé bien qué significa, pero me gustó. Marica, ya. Me van a empezar a regañar aquí por los comentarios, pero se te oye muy especial. Bueno, Lo cierto es que es una manera de pero a decir, lo mejor para el basta ya. oído de ustedes, mira cómo es la diferencia. Para tu oído significa algo, pero para mí no. Basta ya, eso es eso, más o menos, ¿sí? ¿Para qué? Ay, qué bueno, qué bueno. Esto es abundancia, momentos de sonrisas, momentos de encuentro. Mira, ya la gente empieza a sonreír y a darse cuenta que de verdad nos gozamos estos momentos. Esto es para decir, hombre, es que no tenemos que ser tan serios, porque es que realmente por ahí decían, un santo triste es un triste santo. Y realmente esto es lo que estamos Ay, viendo. Dios, si hay algo triste son los santos y las vírgenes que ponen en todos lados, Madre Santa, como y ellos no son así, nada que ver con eso, ¿eh? Sí. Aquí me están diciendo que no te diga Uh, mentiras, pero bueno, qué rico. no, Ay, bueno, yo no sospecho de vos, así que por eso yo repito, me parece perfecto. si vos me decís que diga marica ya, yo lo digo, mañana lo grabo y lo mando en una meditación.
Me encanta, me encanta. Bueno, lo cierto es que hicimos reír a toda esta gente que está aquí y eso me parece absolutamente fascinante. Susana, hay Claro, otra cosa que yo creo que vale la pena que toquemos y es que, bueno, tú dices hay que desarrollar una metodología para empezar a salir de esas carencias, para empezar a encontrarnos con la abundancia, con la prosperidad y dijimos, bueno, sembremos un pensamiento semilla y ese es un claro. primer paso importantísimo. ¿Por qué no nos damos otros tipsitos más de cómo empezar esa metodología en forma, pero no aplazarla? Esto es ya, porque esto empieza en este mismo instante. Claro, bueno, es importante hacer una batería de recursos, como por ejemplo, escuchar audiolibros de abundancia, que están gratis por ahora en YouTube, hacer un listado de de las cosas que vos querés lograr ahora que va a venir, que está viniendo tu época de abundancia. Pueden por la mañana poner una música suave, hablar con Dios, hablar con los reinos de la abundancia para pedir apoyo, agarrar dinero en la mano con los ojos cerrados, pueden contar dinero como si cada uno de esos billetes, que no importa de qué denominación son de lo más alto que vos querés, supongamos de dólares, $100. Entonces contás 100 dólares, $200, $500, $1000, $2000, y resulta que simplemente estás dándole a la cabeza una imagen, una sensación, hasta que te creas que eso es así, Excelente. para que comience a ingresar. Y tienen, ya les digo, muchos recursos, por favor, en mi canal. Hay un montón, hay eh, creando riqueza. Bueno, hay muchísimos que hablan de la abundancia, que hablan del recibir, de que hablan del merecimiento, porque el tema son los programas que nosotros tenemos tan desvalorizados en nuestra Sí, sí, cabecita, sí, que sí. los hemos heredado de nuestra familia, de nuestro entorno. Así Ale, es. yo voy a estar dando un seminario de esto ahora el 6 de Qué junio rico. y vos vas a estar invitado. El seminario que yo voy a dar, que es para lo que me sugirieron mis maestros, que es la maestría de la libertad, se va a llamar el retorno a la abundancia, sanar las líneas del dinero, porque y vamos a volver a trabajar con la familia, vamos a volver a ese patrón para ver dos vías que a nosotros nos anclan en la pobreza. Una es la memoria de la familia. ¿Qué le pasó a mi papá? ¿Qué le pasó a mi mamá? Fíjense, todos nosotros, estoy segura que tienen padres y madres carentes, pobres, trabajadores, hasta perder las fuerzas. Y la otra línea que vamos a trabajar en el seminario es las vidas pasadas, Qué bien. que Qué pocas bien. gente tiene en cuenta. Vamos a hacer una regresión para poder detectar algunas cosas, y yo voy a estar trabajando 3 días antes en el campo electromagnético de la cintura, de la parte baja de la espalda, porque ahí es donde tenemos agarradas las memorias de los abuelos, de los bisabuelos, que tuvieron que huir de los países, que tuvieron que ir a trabajar de cualquier cosa, Sí. que nunca pudieron tener nada, o excepcionalmente hay gente que sí, le ubicaron en tierras y eso, pero la mayoría, por ejemplo, de toda mi linaje, de mi padre y de mi madre, trabajaron como burros y se murieron de las enfermedades que le dio ese trabajo, ¿no? Artrosis, asma, bueno, un montón de enfermedades por el sentir que no podían, desvalorizados. Entonces yo, para poder trabajar en mí, tuve que cortar con esa memoria, ¿no? Con esa frecuencia tan desvitalizada que me desconecta de de los reinos donde la riqueza puede venir y darte, porque te quieren dar Así riqueza. es. El Así es. campo cuántico, sí, es por Zoom, Maritza. El campo cuántico tiene todas las posibilidades de cualquier cosa que nosotros quieramos crear. Si Es vos una querés despensa. crear una casa que tenga el techo de oro, el campo cuántico tiene esa posibilidad. No lo hagas porque no te va a servir, digamos, ¿no? No tiene sentido. Pero hagamos el primer paso.
Hay Alito, varias, el hay primer varias paso, ¿qué? afirmaciones que yo quiero hacerte ahí antes de que continúe Susana. Lo primero es que me encanta, como llamas esto, maestría de la libertad. El mayor don del ser humano es la libertad, es lo que conquistamos después de que todos los arquetipos han sido recorridos, después de que el huérfano, el inocente, el buscador, el amante, el guerrero, el bienhechor, el destructor, el constructor, el gobernante, el mago, el sabio, el bufón, llegan a ese proceso de la verdadera libertad donde nos encontramos con lo que en verdad somos. Dos, porque yo he sido testigo y sé que Susana no necesita este tipo de propaganda para sus seminarios porque están repletos de gente, pero eso que yo he vivido en tus seminarios, ella nos habla 4 horas, yo no sé cómo hace esas 4 horas de no parar, además de gozar cada momento, y al final uno se levanta y como así, ya terminamos, no, se nos va el tiempo sin que nos demos cuenta, pero eso también es sinónimo de sintonía, eso es sinónimo de Claro, estar hablando el lenguaje. es la asistencia que hay, porque el seminario, nosotros como lo hacemos online, es el 6 de julio, ¿eh? 6 de Si dije junio me perfecto, equivoqué, 6 de el 6 de julio, julio, ju- de julio, sí. julio, julio con En L. en los seminarios tenemos una asistencia extraordinaria, Ale. Los maestros trabajan con toda la comunidad que está anclada en ese momento, conectados todos entre sí, Eso. y desde nuestro canal central, el que tenemos conectado, el hilo de plateado que conecta a la fuente creadora, los Ujú. maestros, a medida que nosotros vamos trabajando, cortando, soltando y observando esa realidad que queremos y desprendiéndonos de todas las ataduras que nos tienen aprisionados ahí, ellos van dándonos energías nuevas. Ok, Y nadie puede salir igual de un yo seminario quiero que mío, ni presencial ni precisemos, virtual. precisemos la fecha, Susi, porque no sé si se entendió muy bien. 6 de julio, mes 7. Perfecto, perfecto. 6 de julio y con toda seguridad que ahí estaremos porque es que eso es de verdad algo que necesitamos. Mañana yo lanzo ya la publicidad para que la gente pueda conectarse con mi gente y preguntar. Me ¿Tienen encanta. tiempo? Son entre 4 y 5 horas y vamos a trabajar a full el otro espacio de familiar. Vamos a desprendernos Ujú. de toda la influencia negativa que por vivir la carencia y la pobreza nos han dado nuestros padres, nuestro colegio, nuestro entorno, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y vamos a desprender a nuestros hijos de ahí. Qué rico. Y la segunda parte vamos a trabajar con las memorias de vidas Buenísimo. pasadas. Nosotros hemos sido pobres, hemos muerto de hambre, hemos estado en la guerra, hemos matado por comida, y toda esa memoria, si nosotros no la soltamos, vuelve de alguna manera Qué a bien. revivir eso, ¿no? Cuando nosotros tenemos acá en el cerebro, saben que tenemos el cerebro amarillo que tiene toda la personalidad, el cerebro del medio que tiene la intuición, el cerebro límbico que tiene la visualización, incluso el poder de mirar el futuro, y tenemos el cerebro reptiliano, que es el que guarda toda la memoria desde el primer animalito que existió, ¿no? Ujú. Hasta quiénes somos nosotros ahora, y también están las memorias de vidas pasadas guardadas. El Esas. cerebro guarda todo, es nuestra biblioteca, el ADN es nuestra biblioteca, y tenemos que salir de ahí, Vamos haciendo, rápidamente. vamos haciendo como una especie, y aquí te pido con tu venia que hable un segundito de esto, de una especie de escáner de nosotros mismos. Allí yo fijé desde el principio un enlace que los puede llevar también a algo que hicimos hace algún tiempo con la gente de Soul, que se llama el escáner de ti mismo, y es una manera de chequearte, pero sin que requieras aparatos o cosas extrañas. No, eres tú el que puede hacer ese escáner de ti mismo y Claro. les dejé ese enlace porque ahí es cuando uno empieza a encontrar los bloqueos que fueron generando esas sensaciones de escasez. En cambio, cuando nos conectamos con la abundancia, cuando empezamos a vibrar con la prosperidad, cuando nos damos cuenta de que todo está disponible para nosotros en esa despensa universal, en ese campo cuántico, en esa matriz divina, pues sin duda Así que es. ya empezamos a avanzar, pero con certeza, con dirección,
con un propósito claro, es lo que llamamos la sintropía, el propósito que tenemos, y desde que identifiquemos con claridad qué es a lo que le estamos apuntando, casi que con seguridad estamos asistidos por esos seres de luz que nos van diciendo, ya, es el momento. Aquí me están pidiendo una Es cosa, el, Susana, porque sé es que... el momento, sí. Ahora es el momento, porque la energía nueva que entró al planeta, Sí. nosotros estamos ya respirando y sintiendo una metamorfosis muy importante. Este año se siente mucho más, que entró en el año 2012, que nos está reseteando todo. Nuestro cerebro ya no va a dar más el cerebro para materializar pobreza. Ujú. Qué bien, qué ¿Ves, viaje? bueno, aquí hay una cosa muy especial y yo sé que el tiempo es oro contigo y como ya estamos acercándonos al final, ya la gente empieza a pedirme lo que normalmente acostumbramos a hacer con tus seminarios y es qué rico terminar este encuentro, Susi, hoy con una meditación de la prosperidad, con una Claro, meditación que nos permita a nosotros sintonizarnos precisamente con eso que es esa sí, sensación de abundancia. muy, muy bien, ahora la vamos a hacer. Qué bueno. Y lo último que voy a decir, Sí. el 20 de septiembre voy a estar en Medellín para abrazar a todos mis nuevos millonarios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ya está reservada esa fecha. Así que, bueno, sé que el 20 es en Medellín, si no estoy mal, el 28 en Bogotá, ¿sí? Y En Cali el creo que 13 en también. Cali, el 13 en Cali. Qué bueno, qué bueno. Mejor dicho, si esta no es abundancia, entonces, ¿qué es la abundancia? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer una respiración profunda al pecho y vamos a bajar ambas manos suavemente hasta el vientre y la vamos a apoyar con la palma abierta, como dándonos energía dentro de esa pancita que guarda tantas memorias, ese chakra base, ese chakra sexual creativo, guarda las memorias del miedo a no tener, a no comer, a no respirar, a no proveer, el miedo al abandono de la vida. Así que vamos a hacer ahora una imaginación. Vamos a observar un sol radiante arriba nuestro, un sol dorado, inmenso, grande, como del tamaño de la casa donde cada uno esté, y vamos a sentir que ese sol comienza a girar muy suavecito, desprendiendo hilos dorados, minúsculas gotitas de luz dorada como oro, y va a comenzar a caer un rocío de oro líquido sobre toda la casa, impregnando con esta frecuencia dorada de la abundancia y la libertad del ser, para instalarse en todas las paredes, en todas las telas y cortinas, en todos los metales y cerámicos, en todos los cuerpos y personas que están ahora viviendo en tu hogar. Vamos a respirar esa lluvia suavecita y la vamos a dirigir lentamente hacia el vientre. Vamos a permitir una concentración de esas gotas y esos hilos dorados que caen sobre nuestro cabello y nuestros hombros, que van deslizándose suavemente por nuestra columna vertebral, que nos cubre el pecho, el vientre, que se deslizan resbalando amorosamente por nuestras piernas, creando un charco de luz dorada debajo de nuestros pies. Es un baño de riqueza, es una limpieza de todo nuestro campo y de todo nuestro cuerpo, de cualquier memoria gris, oscura, húmeda, pesada, densa, que esté rodeando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro vientre. Respiramos profundamente dorado
y vamos a decir dentro nuestro, con las manos en el vientre, sintiendo el dorado que se acumula ahí, para darnos valentía y fuerza, abundancia, riqueza, fortuna inesperada, cambios, anclaje a lo nuevo. Le vamos a decir en el corazón: yo acepto lo que me corresponde en esta vida. Yo le digo que sí a mi abundancia plena, aunque ahora no sepa cómo. Yo soy abundancia. Aunque ahora no sepa cómo lo haré, voy a ser inspirada, voy a ser guiada, protegida, llevada hacia esas oportunidades, situaciones, momentos, personas, lugares donde está la verdadera abundancia de mi ser. Respiramos profundamente y solamente nos quedamos en ese brillo dorado pulsando, sintiendo que nos vamos a mover dentro de la casa ahora con ese ambiente, con ese aire, con esa frecuencia, con esa vibración que ya está, ya la acepté para mí y para los míos. Que así sea, y cada palabra que comprometí, cada palabra que dejé ir de mi boca impactó en ese campo hermoso creador y me responde con la obediencia y la amabilidad del reconocimiento del amo, porque esa energía le obedece al amo que es nuestro corazón. Te deseo una noche dorada, te deseo un despertar dorado y rosa, para que el amor y la alegría sean tus verdaderas compañías hasta que te vuelva a encontrar, mi amor, hasta que te abrace, hasta que te susurre en tu oído y vos en el mío. Así es, hecho está. Gracias, familia, muchas gracias. Qué bonito ese broche de oro, qué bonito ese ser maravilloso que habita en ti, que comparte esto tan generosamente, Susana. De verdad que infinitamente agradecido como siempre. Es un absoluto placer compartir contigo estos momentos y yo sé que tanta gente que estuvo aquí conectada con nosotros y los que lo ven luego van a replicar toda esta información porque es una forma de riqueza. Cuando replicamos riqueza, entonces obtenemos riqueza y ese es el propósito con estos encuentros. Susi, mil y mil gracias de nuevo. Qué bueno que hayamos estado aquí de nuevo compartiendo. Y qué bueno verte y qué buenas noticias estas del 6 de julio, qué bueno esto de la llegada también a Cali, Medellín, Bogotá, así que maravilloso. Ya, desde ya nos estamos programando para eso y por supuesto para Gracias, mi octubre amor. también. Muchas Abrazo, gracias, fija. muchas gracias. Va a quedar Gracias esto a todos. colgado en el Instagram de Susana, en el mío. Enseguida te pongo como colaboradora, Susana, para que les digas allí a quienes te ayudan, que te ayuden a montarlo también y queda también en el canal de YouTube. Un abrazo Muchísimas gigante para gracias, todos. amores míos. Muchas gracias, mis amores. Chao, chao. Adiós.